que también ya lo... Latinos puede decir mentiras o lo que usted quiera, los medios pueden ¿Cómo dijiste? Que los medios pueden tener sus intereses particulares. ¿Pero quién en particular? Pero desafortunadamente, Presidenta, afortunadamente... ¿Cómo fue que dijiste? Que también ya lo... Latinos puede decir mentiras o lo que usted quiera, los medios pueden... Latinos puede decir mentiras y lo que usted quiera, dice Reina Aide. ¿De verdad? Pueden hacer lo que se les dé su gana los medios de comunicación. Resulta que hizo su aparición de nueva cuenta y, como ya es costumbre, Reina Aide en la conferencia de prensa mañanera. ¿Para qué? Para increpar a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, como ya es conocido y ya es costumbre, no se dejó de la reportera. No es la primera vez que Claudia Sheinbaum la pone en su lugar, y que se vaya acostumbrando Reina Aide y otros reporteros insidiosos que quieren intrigar sin pruebas, porque así quedó exhibida esta señora, que normalmente va a hacer este tipo de intrigas. Acusó de corrupción a Alfonso Durazo y, bueno, se basó nada más y nada menos que en la información de Latinus, sin una sola prueba de por medio y, lo más importante, sin una sola denuncia. Claudia Sheinbaum manejó la situación y, bueno, también vamos a hablar de qué implicaciones tiene este caso para la política, para la prensa en México, una prensa que está particularmente desprestigiada. Los medios de comunicación tradicionales han perdido todo sentido de compromiso y de ética con el pueblo mexicano. Se autoexhibió hoy Reina Aide. Se dice reportera con ética, pero denuncia sin pruebas. Bueno, la presidenta hasta le dio lecciones de lo que se trata ser una verdadera reportera. La presidenta Claudia Sheinbaum hoy además hizo denuncias, ahora sí, con pruebas, sobre la corrupción, el cochinero que se mantiene al interior del INAI. Corrupción, nepotismo, centros nocturnos, los viajes y bajar multas a cambio de boletos para el Mundial. Bueno, tremenda arrastrada la que recibieron las instituciones prianistas, la reportera, los medios de comunicación por la presidenta Claudia Sheinbaum. Imagínense ustedes, canjear multas a cambio de boletos para el Mundial. De este tamaño es la corrupción del INAI, que tanto salió a defender Acción Nacional y Xochitl Gálvez. Ayer salió una que usted mencionó. Sí. Para quienes siguen defendiendo al INAI. Para quienes siguen defendiendo al INAI, estuvo fuerte el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. Volvió a aparecer Jorge Romero, dirigente de Acción Nacional. ¿Por qué? Pues porque siguen otra vez queriendo ganar relevancia. La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó su hipocresía, mencionó la incongruencia de la derecha mexicana, particularmente del PAN, y Jorge Romero, pronto y expedito, salió a dar su discurso. Sí, el político de los moches, confirmado por los propios panistas como Margarita Zavala y Felipe Calderón, quiere darle lecciones de moral a la presidenta. Le quiere hablar de combate a la corrupción a la presidenta Claudia Sheinbaum. El cinismo de los panistas no tiene límites. Votaron por el FOBAPROA, por el incremento al IVA al 16%, por convertir las pensiones en afores, se opusieron a los programas sociales para las infancias, para estudiantes y la tercera edad. Pero aún así, ese es el partido que dice que te defiende del autoritarismo y de los atropellos de Morena. Es la información el día de hoy. Quédate conmigo, porque hoy la presidenta Claudia Sheinbaum le dio tremenda exhibida a esta reportera que, de paso, embarró a Loret de Mola y las constantes mentiras y montajes de este ya conocido medio de comunicación acostumbrado a difamar. Así comenzamos. Bienvenidos todos. El día de hoy la arrastrada que recibieron los medios corporativos, que recibieron los reporteros tendenciosos, fue tremenda. Una arrastrada que los dejó completamente en el piso. En esta arrastrada terminó exhibido incluso Latinus, el medio completo, y por supuesto Carlos Loret de Mola. Que también ya lo... Latinos puede decir mentiras o lo que usted quiera, los medios pueden... ¿Cómo dijiste? Que los medios pueden tener sus intereses particulares, ¿Pero quién en particular? Pero desafortunadamente, Presidenta, afortunadamente... ¿Cómo fue que dijiste? Ahí quiere que lo repitas, y ya lo escuchó muy bien, lo dije muy fuerte en el... y no es el único, todos los medios que también están afines y que también...
Primero, Reina Aide quiso pues presumir la investigación de Latinus, desprestigiándolo, sí. Dijo, Latinus puede decir mentiras y lo que usted quiera, pero aquí traigo yo una denuncia de Latinus. El mismo medio que acababa de acusar ella decía mentiras. Bueno, pues Claudia Sheinbaum no solamente respondió a las intrigas y cuestionamientos de Reina Aide, sino que también expuso lo que muchos consideran una pregunta tendenciosa y una falta de rigor periodístico. Vamos a ver cómo se desarrolló este enfrentamiento, porque sí, hubo un agarrón y una tremenda exhibida a través de la conferencia de prensa mañanera. Se autoexhibió esta reportera, Reina Aide, que acostumbraba a abarcar la conferencia de prensa mañanera de López Obrador y pretende hacer lo mismo con Claudia Sheinbaum. Se les dijo, se van a topar con pared con la nueva presidenta de México, y eso es lo que ha ocurrido. Claudia Sheinbaum no se deja de las intrigas y tampoco deja que la señora abuse de su tiempo. Así exhibió Claudia Sheinbaum a esta reportera. Quiero que veas cómo la ponen en su lugar. Pero un reportero, presidenta, usted tiene ahí a Rosa Isela, que fue reportera, sabe muy bien que un reportero. ¿Cuál es la función de un reportero? Por eso, presidenta, ¿dónde publicaste esto? La función de un reportero es exhibir. Por eso pregunto, lo que está pasando. ¿Dónde lo publicaste? Yo no lo he publicado. Ah, por eso. No. Entonces, por eso digo, si tienes prueba, cuando un reportero, un buen reportero. Yo soy una buena reportera. Bueno, entonces publica sus notas, sea en una red social, sea en un medio comercial, con su sustento. ¿Estás de acuerdo? Así es. Porque los reporteros, los periodistas, también tienen una ética profesional. Así es, yo tengo ética. Entonces, de acuerdo. Entonces, como tienes ética y eres una muy buena reportera, valdría la pena que lo publicaras. Sí. O que nos dieras esta información que tú tienes, bueno, para que sea investigada, ahí está. Para que no se quede solamente en una participación en la mañanera del pueblo, porque Y es que, para poner en contexto, lo que ocurrió fue que Reina Aide acudió a la conferencia de prensa mañanera para poner sobre el tintero un reportaje, sí, un reportaje de Latinus. La presidenta le cuestionó que dónde estaban las pruebas, dónde estaba la documentación que ella traía para denunciar ese caso. Reina Aide dijo, no, pues es que hay que verlo ahí en la tele, hay que buscarlo en el YouTube, hay que buscarlo en la cuenta de Latinus. La presidenta respondió contundente. Si tú quieres que hagamos algo al respecto, tienes que traer las pruebas o ir tú a presentar la denuncia para, en base a eso, pedir que se le dé seguimiento. Todo se dio en torno a Alfonso Durazo, una figura que pues se ha convertido en clave en el gobierno en general. Su papel fue fundamental en la estrategia de seguridad del país y cualquier acusación en su contra, especialmente de corrupción, pues es un tema delicado. Reina Aide, una reportera que durante la conferencia de prensa levantó una pregunta directa a Claudia Sheinbaum. ¿Qué hizo? Acusó a Alfonso Durazo de corrupción basándose en información de Latinus, el mismo medio que la propia Reina Aide, antes de iniciar su pregunta, había desprestigiado por ser conocido como un medio que difunde mentiras. No presentó, evidentemente, Reina Aide ninguna prueba. Y aquí es donde Claudia Sheinbaum, quien no solamente respondió a la pregunta, sino que también expuso lo que muchos consideran una pregunta tendenciosa, la falta de rigor periodístico, y bueno, este enfrentamiento terminó poniendo en exhibición nacional a los medios de comunicación tendenciosos y pendencieros que solamente van a tirar piedras a la conferencia de prensa mañanera y luego acusan que la presidenta no hace nada o que el gobierno no hace nada, cuando en realidad ni siquiera tienen denuncias o pruebas de lo que están argumentando. Hasta ahora, lo que mencionas, pues no tenemos las pruebas que sustentan un reportaje. Hay un medio que publicó esta información, hay otros medios que lo han retomado. Bueno, la pregunta es, en el caso particular, ¿te gustaría que se investigara? ¿Cómo? ¿Te parecería bien que se investigara? Pues ojalá alguna autoridad, la Fiscalía, tuvieran esa rapidez también para decir, vamos a investigar esto. Si estás de acuerdo, si no también, no hay problema. Pero no es que yo tenga que presentar los medios, presidenta. El reportero está para hacer, ver, señalar. Por eso, pero cualquier reportero. La responsabilidad de investigar es de la Fiscalía. Sí, pero tiene que salir publicado en algún lado, ¿estás de acuerdo?
tiene que salir publicado en algún lado y se tiene que presentar las pruebas también en algún lado. Lo dejó claro la presidenta Claudia Sheinbaum dándole clases de ética profesional a la reportera Reina Aidé. Claudia Sheinbaum, en lugar de evadir la pregunta, respondió con firmeza, destacando la falta de pruebas y además cuestionó las intenciones detrás de la pregunta. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de esta reportera? No solamente con esta pregunta, con este cuestionamiento, sino en general. ¿Qué intenciones o los intereses de quién están detrás? Esto se expuso en la conferencia. ¿Por qué no presentas tu denuncia? No, y ese es otro punto, que eso, presenta tu denuncia. Eso es una salida muy fácil, presidenta. No, pues es lo que debe de hacerse, porque cuando uno tiene pruebas, claro, pues tienes que presentar una denuncia. ¿A poco usted dijo ahorita rápida y prontamente dijo usted, y lo vamos a investigar, a los del INAI? ¿Por qué no dice lo mismo? ¿Por qué no dice lo mismo? Porque en el INAI tenemos los datos. Pero ¿por qué no dice lo mismo? Por eso, presenta tu denuncia. Y luego le preguntaron que si quién lo va a investigar y usted dice, pues la Fiscalía. Entiendo que la PGR, ¿no? Por eso. Digo, la Fiscalía General de la República. Por eso, a ver, entonces, si hay ¿por un qué caso... Pues bueno, le llovió a Reina Aidé, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum terminó exponiendo lo que muchos consideran una práctica común en algunos medios. Lanzar acusaciones sin pruebas, ¿para qué? Para generar controversia. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿les parece que la pregunta de Reina Aidé fue tendenciosa? ¿O les parece que era legítima a pesar de la falta de pruebas? Déjenmelo aquí en los comentarios sus opiniones, los estoy leyendo, como ustedes saben, todo el tiempo estoy pendiente de lo que dicen. Por acá dice, esa señora no está bien, ya no la dejen entrar a la mañanera. Dice María, esa mujer solamente va a decir tonterías, está muy mal. Saludos desde San José para Juan Gutiérrez, el like número 236 para el Chochi, muchísimas gracias. Dice Ángel de Jesús, que ya está aquí como moderador, diría Lolita Cortés, le hicieron una pregunta a Reina y se estaba ahogando con algo tan sencillo. Sin duda, Reina es una presidenta basura, dicen en los comentarios, bastante fuertes las críticas hacia esta reportera que quedó exhibida en la conferencia de prensa mañanera. Silvia Tori dice, Jazz, saludos, entrando y dejando el Jazz y like, muchísimas gracias. Esa señora chayotera y carroñera, venenosa, golpeadora en todos los sentidos en cuanto a la información, nefasta, bueno, necia, majadera y demás, un montón de cosas que hay que decir al respecto de esta señora. Dejen su bonito like, noticiosos, los estoy leyendo tanto en Facebook como también en YouTube para que vayan dejando aquí sus comentarios. Mientras tanto, seguimos con la información porque la cosa no terminó ahí. Seguimos con la información porque pues incluso se quejaban de que por qué la presidenta Claudia Sheinbaum había tomado la decisión de pues en algún momento, de alguna manera, pedir a Reina Aidé que presentara las denuncias, que presentara las pruebas y con el INAI sí quería actuar al respecto. Bueno, lo dejó claro la presidenta Claudia Sheinbaum con el INAI. El gobierno de México ya tiene toda la información requerida y por eso es que se va a presentar la denuncia y se le va a dar seguimiento. En el caso de Loret de Mola, de su investigación, Alfonso Durazo, pues nadie le ha hecho llegar al gobierno ni las pruebas, ni los documentos, ni la denuncia, ni nada. Todo este caso nos lleva a reflexionar una vez más sobre el papel de la prensa en la política mexicana. Por un lado, el periodismo es fundamental para mantener la transparencia y la rendición de cuentas, nos queda claro. Pero por otro lado, cuando se lanzan acusaciones sin pruebas, se corre el riesgo de dañar reputaciones y desviar la atención de los verdaderos problemas, como es el caso del INAI. Claudia Sheinbaum salió a responder. Puso en evidencia la falta de rigor de la pregunta. Puso en evidencia la falta de rigor periodístico, de ética profesional, la falta de conocimiento aparentemente sobre el trabajo que estaría desarrollando la señora. ¿Hasta qué punto pueden ser los medios o tienen que ser responsables de la información que difunden? ¿Hasta dónde tendrían que hacerse responsables? Porque pareciera ser que ya se les hizo costumbre a muchos difundir mentiras, hacer montajes. Bueno, le agarraron el modito al estilo de Loret de Mola con sus montajes. Les gustó la propuesta de Alarraqui, entre más mentiras des contra Morena, mejor te va.
y ahora se dedican a difundir información que está basada en suposiciones, haciéndola pasar como algo verdadero sin presentar pruebas, sin evidencias, y no se hacen responsables. ¿Qué pasa cuando se prioriza el sensacionalismo sobre la veracidad? Les dejo ahí la pregunta al aire. ¿Ustedes creen que los medios deben ser más cuidadosos al hacer acusaciones de corrupción? ¿O hay que cuestionar sin pruebas contundentes, nada más por mera ocurrencia? En este enfrentamiento, nos queda claro, no es solamente un tema de periodismo, sino que también tendría implicaciones políticas. Claudia Sheinbaum sigue reforzando su imagen como una líder firme y dispuesta a defender a su equipo. Por otro lado, también, sí, se vuelve a afectar una vez más la credibilidad de algunos medios y reporteros que buscan generar polémicas sin fundamento alguno. Eso nos queda clarísimo. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pues le dio una tremenda exhibida. ¿Por qué? Por venir o por ir a la conferencia de prensa mañanera a intrigar sin prueba alguna. ¿Qué es lo que quería hacer Reina Aide con su pregunta, con sus cuestionamientos? Desviar la atención de lo que hoy, con pruebas y con datos contundentes, es un escándalo nacional. El escándalo es justamente pues lo que pasa con el INAI. Sí, resulta que se exhibió a través de la conferencia de prensa mañanera el cochinero tremendo de corrupción, nepotismo, centros nocturnos, viajes, bajar multas a cambio de boletos para el Mundial por parte del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, que tanto fue defendido y sigue siendo defendido por la derecha mexicana. No sé si vieron las notas que han salido en el Universal del INAI. Ayer salió una que usted mencionó. Sí. Para quienes siguen defendiendo al INAI, según la nota, trabajadores del INAI, no sabemos hasta dónde llegaba la corrupción, le decían a la Federación Mexicana de Fútbol: te bajo tus multas a cambio de boletos para el Mundial. Eso quiere decir que recién, no fue hace mucho. Digo, nomás para los que sigan defendiendo al INAI. O sea, ya no solamente eran los centros nocturnos, los viajes, sino la corrupción vinculada con la disminución de una multa, que vamos a hacer la investigación, No es solamente una nota, se va a hacer la investigación. Entonces, nepotismo, o sea, era un instituto, afortunadamente, era un instituto que supuestamente estaba dedicado a la transparencia, que lo han defendido a capa y espada la oposición, y que pues esta última ya se suma a todas las anteriores de corrupción. Para poder... Esto es de lo que quería desviar la atención Reina Aide. Aparentemente para eso fue a la conferencia de prensa mañanera, para restarle importancia al caso de corrupción del INAI, que con documentación que ya tiene el gobierno en su poder, pues se está llevando a cabo una investigación, y enfocarla a lo de Alfonso Durazo, en donde pues no se le ha hecho llegar al gobierno ningún tipo de documentación, ningún tipo de pruebas. Según investigaciones y denuncias recientes, se ha señalado ya que altos funcionarios del INAI han desviado recursos públicos, gastado en lujos y privilegios, e incluso se atrevieron a solicitar boletos para el Mundial de Qatar 2022. Hoy vamos a analizar estos señalamientos, vamos a revisar cuáles son los datos disponibles y, por supuesto, vamos a ver cuáles son las implicaciones de estos actos para la transparencia en México. El INAI se consideró una pieza clave, supuestamente, para proteger los datos personales de los ciudadanos. Bueno, pues hoy resulta que ese instituto no protegía del todo los datos de las personas, sino que más bien protegía los privilegios y los intereses de unos cuantos. Vamos a empezar con los presuntos desvíos de dinero. Según investigaciones periodísticas y denuncias, esto hay que resaltarlo, no solamente son investigaciones periodísticas, sino que también hay denuncias en donde ya se ha señalado a altos funcionarios del INAI por utilizar los recursos públicos para fines personales o ajenos a las funciones del instituto.
Se ha mencionado que se han asignado contratos a empresas fantasma o sobrevalorados, lo que habría permitido el desvío de millones de pesos. Además, hay denuncias de que se han utilizado fondos para pagar gastos personales. Con gastos personales nos referimos a viajes, comidas, hospedajes de lujo y hasta centros de entretenimiento para que les bailen ahí a los señoritos del INAI. Estas acusaciones están bajo investigación porque hay denuncias al respecto. Otro aspecto preocupante son los lujos y los privilegios que tanto salieron a defender los prianistas, recursos públicos utilizados para financiar un estilo de vida de alto nivel. Esto incluye, respecto a los viajes, son viajes, no crean ustedes que cualquier cosa, viajes en primera clase, hospedajes en hoteles de lujo, comidas en restaurantes exclusivos y otros gastos que no están justificados. Se ha mencionado que se gastaron grandes sumas en viáticos para estos viajes y destinos turísticos de alto costo. Uno de los escándalos más recientes y del que habló la presidenta Claudia Sheinbaum, que además está generando indignación a nivel nacional, es el caso de los boletos para el Mundial de Qatar 2022. Según denuncias, otra vez en mayúsculas, denuncias, algunos funcionarios del INAI habrían solicitado boletos para asistir al evento utilizando su posición para obtener beneficios personales, es decir, ofrecían condonar las multas a cambio de boletos para el Mundial. Díganme ustedes si esto no es ser demasiado cínico, sobrepasar todos los límites en todos los sentidos. Díganme ustedes si esto no es un abuso de poder, un abuso de autoridad que hoy, con reporteros tendenciosos, con preguntas manipuladas, sembradas además, quieren desviar la atención los panistas que tanto se beneficiaron del INAI. Bastaría con mencionar los contratos millonarios de Xóchitl Gálvez con este instituto. 1,400 millones se llevó Xóchitl Gálvez en contratos que la beneficiaron a ella y a sus empresas, pero hoy quieren desviar la atención sin pruebas, hablando de corrupción y no sé cuánta cosa. ¿Y a quién mandan? ¿A quién mandan al campo de batalla? A Reina Aide y hasta a Carlos Alarraqui, que ni siquiera sabe quién era Alfonso Durazo. Durazo, hombre honorable, que no combatió la corrupción. El peor procurador de la historia. Pues bueno, ¿te acuerdas cuando era secretario de Seguridad? Pues, a ver. Durazo, hombre honorable, que no combatió. El peor procurador de la historia. A ver, Alfonso Durazo nunca fue procurador, fue secretario de Gobernación. Fue secretario de Seguridad, fue secretario de Estado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue nombrado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, hoy es gobernador de Sonora, hoy se lanzan todos en su contra y bueno, ha sido una figura pues importante y relevante, tan importante y tan relevante que terminó siendo gobernador de un estado. De ese tamaño es Alfonso Durazo, quien hoy pues está en el ojo del huracán en frente de acusaciones de corrupción, de desvío de poderes. Bueno, es como el caso, por ejemplo, también de Sinaloa, de Rubén Rocha Moya. Gobernadores morenistas que empiezan a estar en la mira. ¿Por qué? Pues porque vienen elecciones, no es novedad para nadie. Vendrán elecciones y la meta de la derecha mexicana, la derecha estará buscando la manera de bajarle estados de la República a Morena. La oposición va a estar buscando ganar gubernaturas, quitarle gubernaturas a Morena, porque lo único que hicieron en los últimos 6 años, del 2018 a la fecha, ha sido perderlas todas. Les ha alcanzado para conservar algunas, pero no han ganado nada. Bueno, pues entonces están lanzando una avanzada en contra del gobernador Alfonso Durazo de Sonora, en contra de Rocha Moya de Sinaloa, que bueno, habrá cosas que hay que cuestionar, cosas que están haciendo mal, cosas que estarán haciendo bien, pero llama mucho la atención la manera tan cínica e irresponsable en la que lo hacen. Vamos a hablar, por ejemplo, del caso del gobernador de Sinaloa, que han pedido constantemente en las últimas semanas la renuncia de Rubén Rocha Moya, que ya hemos criticado aquí. Hemos criticado a Rubén Rocha Moya hasta el cansancio.
Hemos levantado la voz para que los congresos locales legislen la revocación de mandato para gobernadores y así el pueblo mexicano en cada estado de la República también puede decidir si sus gobernadores están haciendo un buen trabajo o a mitad de su gobierno lo sacan. Bueno, pues resulta que se dio a conocer una información bastante interesante. Hoy la derecha mexicana, prianistas, junto con Movimiento Ciudadano, todos en general, están muy indignados por la violencia en Sinaloa, por las pérdidas de vida en ese estado. Pero los datos que hoy quedaron exhibidos pues dejan todavía más exhibida a esta oposición que una vez más está politizando una tragedia. En Guanajuato, gobernado por el PAN, ¿no?, está el lugar donde más homicidios dolosos hay. Muchos más, muchos más que en Sinaloa. Y entonces, ¿qué? Con la renuncia de la gobernadora, ¿vamos a arreglar el problema? ¿Le vamos a pedir que renuncie? No te veo diciendo nada en esta mesa. Segundo tema. El estado de Chihuahua tiene más homicidios dolosos que Sinaloa, gobernado por Maru Campos. ¿Qué le pedimos a Maru? Que renuncie también, que desaparezcan los poderes. También le vamos a pedir eso. ¿Esa es la solución? No, hombre, si saben hacer política ustedes, Tercer estado en esta misma lista, Jalisco, tiene más homicidios que Sinaloa, gobernado también por Movimiento Ciudadano. ¿Qué? ¿Le vamos a pedir también al gobernador que se vaya, que desaparezca? Esa es la solución tan simple. En Guanajuato, gobernado por el PAN, ¿no?, está el lugar donde más homicidios dolosos hay. Muchos más, muchos más que en Sinaloa. Y entonces, ¿qué? Con la renuncia de la gobernadora, ¿vamos a arreglar el problema? ¿Le vamos a pedir que renuncie? No te veo diciendo nada en esta mesa. Segundo tema. El estado de Chihuahua tiene más homicidios dolosos que Sinaloa, gobernado por Maru Campos. ¿Qué le pedimos a Maru? Que renuncie también, que desaparezcan los poderes. También le vamos a pedir eso. ¿Esa es la solución? No, hombre, si saben hacer política ustedes, Bueno, es que se terminaron metiendo el pie solitos, pensaron que estaban ganando la narrativa, pensaron que todo les estaba saliendo a la perfección, pero resulta que cuando conocemos los datos, cuando conocemos la verdadera información, nos queda claro que una vez más la derecha mexicana está haciendo politiquería barata. ¿Qué están haciendo? Bueno, pues nos queda claro que actúan de una manera hipócrita al señalar los problemas en un gobierno sin reconocer las situaciones similares o peores en sus propias administraciones, en los gobiernos del PAN y del PRI. En este caso, el PRIAN, acompañado de Movimiento Ciudadano, acusan escandalizados la violencia en Sinaloa, que sí es un escándalo nacional y que sí se tiene que atender. Pero se quedan callados ante la violencia y el número de homicidios dolosos en Chihuahua, en Guanajuato, en Jalisco, en estados en donde las pérdidas de vida por la violencia han sido superiores a las que hoy son en Sinaloa. La doble moral de la derecha mexicana no tiene límites, son hipócritas, lo utilizan todo para la politiquería barata y una vez más se cuelgan de las tragedias y del dolor del pueblo mexicano. Doble cara. La violencia y la inseguridad en México, sí, México está enfrentando un problema fuerte de violencia, problemas con el crimen organizado, como consecuencia lo sabemos todos. Detener hoy al secretario de Seguridad panista en la cárcel por haberle dado rienda suelta y cartas abiertas al crimen organizado para operar en este país. Por esos acuerdos que hicieron por ponerse de tapete y de arrastrados del gobierno de Estados Unidos para permitir el operativo Mérida o el operativo Rápido y Furioso, que lo único que hizo fue equipar a los grupos criminales, incrementando la violencia en México, para generar un problema mayor y así hoy poder decir que necesitan intervenir en nuestro país. A ver, la intensidad y el tipo de violencia varía según la región, también nos queda claro. Sinaloa es un estado históricamente ligado a la delincuencia organizada, pero otros estados gobernados por el PAN, por el PRI o por Movimiento Ciudadano también han registrado altos niveles de violencia que no se han podido controlar con sus gobiernos que dicen tienen las soluciones para todo. Y han terminado politizando el tema de la inseguridad. Los homicidios dolosos, que son temas sensibles también,
los han utilizado y los están utilizando como herramientas políticas. Porque no les ha quedado más que lucrar con el dolor de la gente. La hipocresía de la derecha mexicana que no reconoce sus propias fallas. Piden desaparición de poderes en Sinaloa, pero no piden desaparición de poderes ni en Guanajuato, ni en Chihuahua, ni en Jalisco. Qué conveniente la derecha mexicana, ¿no? Qué convenientes estos personajes que intentan meterse al tanteo en la mente de los mexicanos buscando la simpatía y terminan una vez más siendo exhibidos. Saludos a quienes van llegando, dice por acá Ángel de Jesús, qué poca eso que dice, pero qué bueno que ya sabemos más que antes y son solamente charlatanes. Hoy el pueblo mexicano está más politizado y más informado que nunca. Se topan con pared quienes quieren venir a desinformar, quienes quieren venir a decir mentiras, porque la gente está sedienta no nada más de justicia, está sedienta de información. Bueno, ya no es suficiente que vengan estos personajes a decir... Y ya nada más porque lo dice el del PAN, porque lo dice el del PRI, bueno, ni siquiera porque lo diga Ciro Gómez Leiva o Joaquín López Dóriga, la gente lo cree. La gente va y busca otra versión. Dice el tío, ya estamos cansados con esos buenos para nada para gobernar. Es hora de sacarlos a patadas y por eso justamente hay que insistir, noticiosos. Yo los invito a que insistamos todos los días en pedirle a los congresos locales y los invito a que cuando sean las campañas para gobernadores en sus estados, le pidan a los candidatos que les firmen el compromiso de que van a presentar una iniciativa para la revocación de mandato de los gobernadores. Imagínense ustedes que hoy la presidenta de México, el sexenio pasado el presidente de México, están dispuestos a someterse a la revocación de mandato a la mitad de su sexenio y los gobernadores están sentaditos en sus laureles, haciendo como que la Virgen les habla. Bueno, pues te invito a que cuando sean las campañas le exijas a los candidatos que para tener tu voto, pues tienen que plantear y comprometerse a la aprobación de la revocación de mandato para los gobernadores. Dice Ángel García Blanco, ya el like número 683, saludos. Cisco Peña es el like número 670, muchísimas gracias. Por acá vi que llegó nada más y nada menos que nuestro querido amigo El Fabriquero News. Si tú no lo sigues, ve a buscarlo en su canal, suscríbete, activa la campanita porque también es parte del team. Es parte del team acá en el estado de Coahuila. Entonces vayan a seguir al Fabriquero News. Dice, Guanajuato es un claro ejemplo del mal manejo de la seguridad que hizo el panismo en el país. Guanajuato ha sido gobernado por Acción Nacional desde hace muchos años. Tiene décadas el PAN en Guanajuato. No han hecho absolutamente nada. Por el contrario, la violencia en ese estado sigue incrementándose constantemente. Guanajuato es uno de los estados que rechazó la ayuda de la Guardia Nacional. El Congreso de Guanajuato rechazó la ayuda de la Guardia Nacional para luego ir a decir que el gobierno de México no estaba haciendo nada por ellos. Son cínicos, a más no poder. Pero bueno, continuemos noticiosos con la información. Vamos a ver qué está pasando en el ámbito nacional, pero también en el ámbito internacional. Fíjense nada más. Los panistas que quieren recuperar poder, que quieren recuperar gobiernos, que quieren salir adelante y salir avantes en la próxima elección, pues andan aprovechando cualquier oportunidad para salir a cuadro, para salir a nivel nacional. Bueno, pues ahora, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum exhibiera ya en más de una ocasión al cártel inmobiliario de Acción Nacional y a su líder Jorge Romero, por estar defendiendo supuestamente al Infonavit, cuando ellos son los reyes del cártel inmobiliario. Bueno, pues el político de los moches, confirmado no por Claudia Sheinbaum, sino por Margarita Zavala, por Felipe Calderón y demás, hoy quiere venir a darle lecciones de moral y quiere hablarle de corrupción a la presidenta Claudia Sheinbaum, dejando claro que el cinismo de los panistas no tiene límites. Muy buenos días a todas y a todos, incluida nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, quien otra vez en su mañanera mencionó que ayer el PAN se fue a manifestar al Infonavit. Vaya usted a saber para qué cosas, ella dijo. No, presidenta, mire, primero, gracias por mencionarnos, de verdad que se lo valoramos, y mucho. Nosotros, en efecto, fuimos a manifestarnos ayer al Infonavit para evitar que su partido, Morena, usted,
pretenda robarse los recursos que llevan ahorrados millones de trabajadores en este país para el día de mañana poder comprar vivienda. Y que ustedes por ley quieren quitárselos para que solo ustedes puedan construir vivienda. A eso fue a lo que nos manifestamos. Ojalá y algún día, si usted como jefa de Estado quisiera hablar con los demás, ojalá y pudiera escuchar un par de ideas que son a favor de este país. Pero no lo dude, el PAN está a la defensa de los trabajadores. Le mando un abrazo y bendiciones. La patria es primero. Muy buenos días a todas y a todos, incluida nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, quien... ¡Qué chulada! Ver a estos cínicos exhibiéndose en todos los sentidos. Ahora resulta que están muy preocupados por los derechos de los trabajadores, muy preocupados porque tengan una vivienda digna. Ahora resulta que están muy preocupados por legislar de manera justa. Bueno, los mismos que ni siquiera leían las leyes y las aprobaban en base a sobornos en el gobierno, por ejemplo, del PRI, de Enrique Peña Nieto. En los últimos años, el Partido Acción Nacional ha sido señalado por su doble discurso otra vez en temas laborales y de vivienda. Mientras públicamente defienden los derechos de los trabajadores, según ellos, se oponen a reformas como la ley del Infonavit. En la práctica, lo que hace Acción Nacional es completamente contrario a la defensa de los derechos laborales. En la práctica, muchos de sus líderes han estado vinculados a prácticas corruptas, al llamado cártel inmobiliario que ha lucrado además con la necesidad de vivienda de millones de mexicanos. El PAN ha criticado las reformas recientes al Infonavit, hasta salieron a las calles con pancartas y a gritar y a perifonear, argumentando que se afectan los derechos de los trabajadores. Pero habría que preguntarnos si esa es una defensa genuina o es una estrategia para proteger a los grandes desarrolladores inmobiliarios. Porque durante sus gobiernos el PAN permitió que el Infonavit se convirtiera en un instrumento para beneficiar a empresas constructoras cercanas al partido, promoviendo viviendas de baja calidad y en zonas sin servicios básicos, lo cual generó ciudades fantasma y dejó a miles de familias endeudadas con créditos que se convirtieron impagables. Por eso es que estos cinicazos no tienen cara para hablar del tema o para venir a decir que están defendiendo los derechos de los trabajadores y el Infonavit. A ver, Jorge Romero está involucrado en el cártel inmobiliario, en la política de los moches. El cártel inmobiliario, este término que ya lo hemos dicho muchas veces, se refiere a la red de corrupción de empresas, constructoras y desarrolladoras que con el apoyo de políticos panistas han controlado el mercado de viviendas, el mercado inmobiliario en México. Durante los gobiernos panistas, muchas empresas obtuvieron contratos millonarios y permisos irregulares para construir viviendas de interés social que en muchos casos resultaron inhabitables. A ver, vamos a poner un ejemplo claro, el de Jesús Zambrano, quien era líder del PRD, pero eso sí, cercano a intereses panistas, quien ha sido señalado por su relación con empresas inmobiliarias que se beneficiaron de contratos públicos. Esto es el doble discurso de Acción Nacional. Un partido que se presenta como defensor de los trabajadores, cuando sus políticas en realidad han favorecido históricamente a los grandes empresarios, ahora ofendidos por el proyecto de Claudia Sheinbaum de hacer viviendas. Durante el gobierno de Felipe Calderón se promovieron reformas laborales que precarizaron el empleo y debilitaron los derechos laborales, pero mira, Acción Nacional calladito. En contraste, las empresas constructoras cercanas al PAN obtuvieron grandes beneficios fiscales y contratos sin licitaciones transparentes. De ese tamaño es la hipocresía de este partido. Han utilizado este tipo de discursos para ganar apoyos, pero en sus acciones benefician más a las élites empresariales que a los trabajadores. Y ese es el gran problema de estos personajes. El gran problema es que en el discurso pueden hablar muy bonito, pueden hacer pancartas muy bonitas que digan lo que se les dé su gana, pueden ir a entrevistas, pueden grabarse ellos solitos con su celular, pero el problema para ellos es que en los hechos el pueblo de México está bien enterado de lo que hacen a la hora de votar, de lo que hacen cuando tienen el poder.
de la corrupción, el desvío de recursos, el abuso de poder, el cártel inmobiliario de los moches. Ese es el problema que hoy tiene Acción Nacional y por lo que Jorge Romero tendría que estar dando la cara. Votaron por el Fobaproa, votaron por el incremento al IVA del 15 al 16%, votaron por convertir las pensiones en afores, se opusieron a los programas sociales para infancias, estudiantes y para la tercera edad. Pero Acción Nacional dice, miren nada más, aquí dice, que te defiende. Que defiende tus ahorros, pues nomás que le pongan ahí con letras chiquitas a quién va dirigido el mensaje. Porque nos queda claro que ese mensaje de defiende, que el PAN defiende tus ahorros, no va dirigido para el pueblo de México. Irá dirigido para los delincuentes de cuello blanco. Irá dirigido para los amigos de Jorge Romero del cártel inmobiliario. Ese mensaje podría ir dirigido a las constructoras amigas de Acción Nacional, para defender sus ahorros y por supuesto sus negocios millonarios, pero en realidad, ¿a quién está defendiendo Acción Nacional? ¿Al pueblo de México o los intereses empresariales de unos cuantos? Te estoy leyendo, noticioso, noticiosa, dice, la verdad nuestra presidenta Claudia Sheinbaum no puede resolver todo. Aquí tienen que participar todos los gobernadores de la 4T a ayudar, porque hay un cochinero que todavía no se aligera, y es que imagínense ustedes, décadas de gobiernos neoliberales, décadas de que predominara la corrupción, el abuso de poder y cuánta cosa más. Apenas llevamos 6 años de transformación, vamos por el segundo sexenio. Hay que tener paciencia también, hay que dejarlo claro. Jorge Romero es del cártel inmobiliario, hoy le dijo en su cara que no es una buena periodista a Reina, claro que sí. Dice patriota mexicano, ya no deberías prestarle atención a esos charlatanes. Ya sabemos cómo masca la iguana, por supuesto que lo sabemos, pero hay quienes no lo saben y hay que informarlo y tenerlo bien presente. Miren, fresquecita la memoria para que no se les haga fácil querer engañar al pueblo de México. Dice, ya no soporta a Reina ID, puras mentiras que siembra en la mañanera, dice Hermelinda, sí es Hermelinda. Mentiras que han sido desmanteladas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay un cochinero en el Infonavit, en el IMSS, en el ISSSTE, en la UNAM, etcétera. Bueno, pues se va a ir destapando la cloaca, que nadie se confíe, porque la corrupción se va a seguir ventilando en todos los sentidos. Saludos a todos los que van llegando, dice el PAN defiende mis ahorros, pero en sus bolsillos. Se los guardan en la bolsa y luego dicen que nos están defendiendo. Hipócritas, mentirosos, vendepatrias y corruptos. Dice, yo jamás volveré a votar por el PRI o por el PAN, porque son unos mentirosos. Los panistas son hipócritas y acusan a los demás de los que ellos hacen. Ojalá Jorge Romero y todos los panistas del cártel inmobiliario caigan pronto. Puras mentiras es lo que ofrece esta oposición, que hoy se ha quedado completamente desprestigiada y sin el respaldo ciudadano. Continuamos con la información noticiosa. Vayan dejando su like, su famoso Yassi like noticioso. Repórtense aquí con los comentarios. Vayan dejándome qué número de like les está tocando. Opinen del tema y díganme desde qué parte de la República Mexicana me están viendo. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pues le alcanzó el tiempo no solamente para exhibir las mentiras de la derecha mexicana, para exhibir lo tendencioso de los medios de comunicación en muchos sentidos, sino que también Claudia Sheinbaum aprovechó para tirar aceite, como decía el expresidente López Obrador. Resulta que México es el país con menos desempleo en el mundo. Esto presentó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa. Y el equipo trabajó para compararlo con otros países del mundo. Quiere decir que México, datos hasta diciembre del 2024, es el país con menos desempleo. Comparado con Japón, Alemania, Países Bajos, Australia, Estados Unidos, Irlanda, Austria, Italia, Bélgica, Francia, Suecia, Finlandia, España. En algunos casos donde hay 2 estrellitas es porque el dato es de noviembre, todavía no hay el de diciembre. Pero llama la atención cómo es que México es el país con menos desempleo en el mundo, pero la oposición se cansó de decir que la continuidad del gobierno de la transformación o que López Obrador o la llegada de Claudia Sheinbaum llevarían a un desastre económico. ¿Por qué?
porque nos íbamos a convertir en Venezuela, porque se iban a frenar las inversiones, porque los empresarios estaban peleados y enojadísimos con el gobierno de la 4T, y resulta que México se convirtió en el país con menos desempleo en el mundo. Tremendo trancazo para la derecha mexicana. En otras noticias, pues el día de ayer se dio a conocer que se había desplomado un avión en Washington. Autoridades informan que desafortunadamente ya pues perdieron la vida la mayoría de las personas que viajaban ahí. 28 cuerpos han sido recuperados del río Potomac, 27 del avión American Airlines y uno del helicóptero Black Hawk. Los trabajos han cambiado de rescate a recuperación. Ha quedado descartado ya que alguien haya sobrevivido a este evento desastroso. Ya lo confirmó hace unos momentos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que no hay sobrevivientes tras la colisión del vuelo 5342 de American Airlines y el helicóptero militar en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington, D.C. Está generando controversia este tema, qué fue lo que ocurrió, cómo pasó, cómo es posible que los helicópteros estuvieran pues sobrevolando ahí tan cerquita del aeropuerto. Lo que ocurrió es un misterio, nos queda claro. Desafortunadamente no hay sobrevivientes. Desafortunadamente también pues es un daño irreparable. Y hoy el gobierno de Estados Unidos pues deja claro que no hay sobrevivientes, ya están en las operaciones de rescate, de recuperación de los cuerpos. Y bueno, pues vamos a ver qué información trasciende. Se le está cayendo en los primeros días de gobierno a Donald Trump, se le está cayendo una oleada de muchas cosas, no solamente pues por este trágico accidente, sino también habría que decirlo, se le está cayendo a Donald Trump mucho de su discurso, por todas las medidas que implementó en cuanto llegó al gobierno de Estados Unidos desde el primer día, que han sido criticadas constantemente. Otras tantas han sido motivo de burla nacional. Y a eso habría que agregarle que ya no nada más el presidente de Colombia, que en su momento se le puso al tú por tú a Donald Trump por los aranceles, sino que también ahora apareció pues el presidente de Brasil a confirmar que si el presidente Donald Trump y el gobierno estadounidense impone aranceles a los productos brasileños, va a haber una reciprocidad por parte de Brasil al imponer aranceles a los productos estadounidenses, dice él. Miren, así de simple, no hay ninguna dificultad. Les decía yo, la presidenta Claudia Sheinbaum está marcando la pauta como líder en América Latina de cómo responder y cómo defender la soberanía nacional en todos los sentidos. La presidenta Claudia Sheinbaum es una líder en México, en Latinoamérica y en el mundo, que le dio ejemplo a todos estos presidentes de cómo defender a sus países, y hoy la mayoría está retomando el discurso de Claudia Sheinbaum, dejando claro que no se van a dejar pisotear por nadie, sin miedo, con respeto mutuo, exigiendo una reciprocidad, conversaciones que puedan terminar en acuerdos que favorezcan a ambos países y no nada más que favorezcan a Estados Unidos. En este momento, Donald Trump está perdiendo el discurso. ¿Se estaría doblando el gigante Estados Unidos? Gracias a Donald Trump vamos a ver la posición de América Latina, la posición de los presidentes latinoamericanos, y vamos a ver también qué ocurre el 1 de febrero, que es cuando al menos Donald Trump dijo, pues se aprobaría el incremento de aranceles en México y en Canadá, mientras que la presidenta dice que esto no va a ocurrir. En más información, resulta que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum firmaba un decreto para revertir la reforma energética de Enrique Peña Nieto, esa misma que los panistas habrían aprobado con base a sobornos. Bueno, pues hoy la presidenta se lanzó en contra del Reforma, que sacó una nota diciendo que el gobierno de México estaba otra vez al servicio, pero de los empresarios. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum otra vez hablando justamente del rigor periodístico y de la poca credibilidad que tienen, pues los puso en su lugar. También quiero decirles, ahora el Reforma nos quiso, normalmente rebasa por la derecha, pero quiso rebasar por la izquierda, diciendo que nosotros estábamos con la que se presentó ayer, abriendo a la iniciativa privada el sector energético.
No, al revés, lo que estamos haciendo primero es normar lo que ya existía de inversión privada. Y la otra, particularmente en Pemex, fíjese, se eliminan las famosas rondas aquellas, o sea, aquellos concursos que dividían el país por bloques y que Pemex tenía que concursar supuestamente al mismo nivel, no supuestamente, concursaba al mismo nivel que una empresa transnacional para explotar el petróleo en México. Esas se eliminan con la nueva ley. Y ahora lo que hay es que tiene la prevalencia Pemex, es decir, si Pemex dice yo voy a, que eso no existía antes, gracias a que ahora no es considerado monopolio, tiene la posibilidad de explotar. Y la idea es que Pemex explote todo esto y que tenga la posibilidad de asociarse con privados, que ya existía en la ley. Entonces, como si nosotros no estuviéramos recuperando a las empresas públicas y no las estuviéramos vendiendo. Entonces, hay nomás para el detector de mentiras de la próxima semana, que es importante. Pues ahí está lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, y además ya advirtió, esto va a salir en el detector de mentiras. Ahora el Reforma nos quiso, normalmente rebasa por la derecha. Y es que antes estaba, ya saben ustedes, el momento en el que se desmentía a los fachos y a la derecha mexicana. Hoy está el detector de mentiras, pues en donde, otra vez, de manera rápida, eficiente y dinámica, se vuelven a desmentir a todos estos personajes. Ya se advirtió que van a salir en la próxima edición de la conferencia de prensa mañanera. Son temas que causan revuelo en todo el país. La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido dar un paso al frente y poner en su lugar a quienes creían y pensaban, ilusamente hay que decirlo, que podían manipular la verdad. Los medios tendenciosos y la oposición vendepatria. ¿Por qué? Pues porque en este momento, para nuestro país es importante estar bien informados. Resulta que durante la conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum ya dejó claro en más de una ocasión que no está dispuesta a tolerar más mentiras ni manipulaciones. Con palabras contundentes, le recordó a los medios y a la oposición que su lealtad tiene que ser con el pueblo, no con los intereses oscuros. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo claro, no va a permitir que los medios vendidos y opositores sin escrúpulos sigan engañando al pueblo. Eso no es solamente una advertencia, es una declaración de guerra contra la difamación y la traición. El gobierno de México no va a dejar que se intente manipular así a las y los mexicanos. ¿Cuáles son los medios tendenciosos? Estaríamos hablando del Reforma, de Latinus, el ejemplo de Reina ID, el ejemplo de Atypical TV y muchos más. TV Azteca, que hoy está pues en defensa, por supuesto, de quien pretende ser el nuevo líder de la derecha mexicana, Ricardo Salinas Pliego, un evasor de impuestos. Han sido exhibidos por manipular noticias, por ocultar verdades y servir a intereses extranjeros, privados o nacionales. ¿Se acuerdan ustedes? Por ejemplo, nada más por mencionar algunos casos, lo que les acabo de decir, el caso de Ricardo Salinas Pliego. La evasión de impuestos. ¿Se acuerdan cómo defendieron a Norma Piña porque era la gran presidenta de la Corte y terminó siendo la peor evaluada, elegida por dedazo de Enrique Peña Nieto? ¿Cómo dijeron que Xóchitl Gálvez sería un fenómeno que derrocaría la transformación y bueno, que iba a arrasar en las elecciones? Y no arrasó. ¿Cómo dijeron semanas antes de la votación que Xóchitl Gálvez había empatado y estaba rebasando a Claudia Sheinbaum y sacaron sus encuestas? Bueno, era falso. Publicaron que la economía estaba en crisis, pero los datos oficiales mostraban lo contrario. Todo esto en conjunto no es periodismo, es manipulación pura. Y no lo digo yo, lo dicen los datos contundentes, en donde se han publicado y desmentido las noticias falsas constantemente durante meses. ¿Cómo podríamos hoy confiar en quienes solamente buscan desestabilizar al país? ¿Cómo podríamos confiar en estos personajes que hoy carecen de credibilidad porque han quedado exhibidos? Y luego está la oposición, esos que se hacen llamar defensores del pueblo, pero que en realidad solamente defienden sus bolsillos. Hablamos de políticos como Jorge Romero, como Alejandro Moreno. Hablamos de políticos como Ricardo Anaya y otros tantos que han sido señalados por promover políticas que benefician a empresas extranjeras en lugar de a los mexicanos. Ya les decía yo,
el caso de las reformas de Enrique Peña Nieto, en donde con sobornos los panistas aprobaron estas reformas que afectaban al pueblo, apoyaron la privatización de las empresas del Estado, beneficiando a quienes, a las empresas extranjeras. Y esto no solamente es una traición, es un ataque directo a nuestra soberanía. Y lo peor es que lo hacen con una sonrisa enorme, como si el pueblo no se diera cuenta, y con esa misma sonrisa van y te piden el voto. Y con esa misma sonrisa hacen sus montajes y sus marchas y sus lonitas y sus entrevistas diciendo que están defendiendo al pueblo, cuando en los hechos lo único que han hecho ha sido pisotear al pueblo mexicano. Porque es importante que estemos informados, pues justamente para no caer en ese tipo de manipulaciones. Los estoy leyendo, noticiosos. Jesús Castañeda dice: te queremos mucho por informarnos. Yo los quiero más, noticiosos. Sin ustedes todo esto no sería posible. Gracias. Dice también: ya le di like, gracias por tu trabajo. Gracias a ti, Tito. No nada más le den like, suscríbanse y activen la campanita también para que les lleguen las notificaciones de cada transmisión. Silvia Tori y mis moderadores que me están apoyando incondicionalmente siempre, muchas gracias. Dice también en los comentarios: ¿para cuándo el desafuero de Alito y Piña? Seguimos exigiendo y preguntando a la Cámara de Diputados, particularmente a el diputado morenista encargado de esto. Le seguimos pidiendo y preguntando, que nos dijo que no pasaba de finales del año pasado la resolución de los juicios políticos, y bueno, ya va a empezar febrero y no sabemos qué va a pasar con el desafuero o los juicios políticos de Norma Piña, de Alito Moreno y de otros tantos. Eric Flores es el diputado de Morena, que prometió que nos iba a dar respuesta con referencia a esto, y bueno, insisto, ya vamos a llegar a febrero y no sabemos qué va a pasar. Seguimos levantando la voz y lo seguimos exigiendo. Dicen también por acá: a esos medios de comunicación que dicen puras mentiras deben ser juzgados y meterlos a la cárcel por difundir mentiras. Pues sí. Saludos hasta Denver, Colorado. Muchísimas gracias. Los pulgares arriba, noticiosos. Dejen su Yas y like. Ángel de Jesús dice: eso es verdad, Yas. Ellos han hecho reformas que perjudican, como la vez que llegaron las mineras canadienses a México. Yo viví eso en persona con mis abuelitos en Puebla. Bueno, yo soy de pueblo minero también, mi querido Ángel. Claro que lo hemos visto. Imagínense, concesionaron a las mineras, a las empresas mineras canadienses y extranjeras, el 50% prácticamente del territorio nacional. Explotan los lugares, se llevan toda la riqueza nacional y a esos pueblos mineros los dejan hundidos en la miseria. Así se las gastan los prianistas, que hoy dicen que están defendiendo tus ahorros y tus derechos laborales y que te están defendiendo a ti. Nos queda claro que no están defendiendo absolutamente nada. Dice Cisco Peña: Yas, mándanos el canal de tu papá, El Rojo Noticias. Si tú no sigues a mi papá, te invito a que vayas a buscarlo, a suscribirte a su canal que transmite en vivo todos los días. Mi papá todos los días está ahí pendiente de la información nacional, información internacional y por supuesto compartiéndole su conocimiento y su experiencia en la política mexicana, porque aunque ustedes no lo crean, aquí les acabo de poner el link en los comentarios. Mi papá tiene amplia experiencia en la política mexicana, ha vivido en carne propia los atropellos de los prianistas. Aquí está su canal, El Rojo Noticias, todo pegadito en minúsculas y sin espacios. Así lo van a encontrar, y si no lo encuentran, pues aquí les pongo el link, el enlace para que se vayan al canal del Rojo Noticias a suscribirse. Allá los espero, noticiosos, y también vayan al canal de Huicha, las noticias como son, porque está en vivo en este preciso momento. Allá los veo. Que tengan bonito día, noticiosos. En un rato nos vemos con más información. Bye bye.